llamo Amaya y soy portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca de Padre Morvedre. Hace 2 años y medio nació la plataforma en toda España a la sombra del 15M, os sonará aquello de las asambleas y demás. En aquel entonces simplemente teníamos una reivindicación, simplemente el artículo 47 de la Constitución, que dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y que los gobiernos o el Estado en sí, tiene que proporcionar los mecanismos necesarios para que eso se haga realidad. Con eso y con nuestra voluntad nos plantábamos delante de la policía para que el secretario judicial no entrara en las viviendas. Ese era nuestro objetivo. De ahí también nació un apartado de lo que es la plataforma, que es Stop Desahucios, que era simple y llanamente parar todos y cada uno de los desahucios que supiéramos, por lo menos. Sí tengo que decir que en aquellos momentos eran difíciles, más que nada porque no sabíamos realmente cuáles eran nuestros derechos, sabíamos muy poco de lo que era la ejecución hipotecaria o lo que era la ley hipotecaria. Por no decir sabíamos poco, realmente sabíamos nada. Claro, ha pasado el tiempo y eso ha supuesto que nosotros hemos aprendido, y mucho. Y luego aparte, pues bueno, hemos tenido una serie de sentencias que nos han confirmado que vamos por el buen camino. Como la sentencia de Bruselas del juzgado del mercantil, ¿vale? Este juzgado dictaminó que las cláusulas suelo, techo e intereses de demora eran cláusulas abusivas. Pero no contento con eso, el juez dictaminó o hizo un apóstrofe diciendo que las hipotecas de España son claramente abusivas y que encima eran totalmente, que no se entendían, que ni tan siquiera un abogado lo podría llegar a entender. Entonces eso puso en marcha, entre eso y que le bajaran el sueldo y que les tocaran un poquito en las narices al juez, para que vamos a engañarnos, puso en marcha algo que para nosotros nos vino muy bien, porque nos dieron un arma bastante fuerte para poder paralizar lo que es los desahucios, o mejor dicho, la ejecución. Porque en el momento en el cual entramos dentro del juzgado, es el juez el que determina si nuestra hipoteca tiene o no tiene cláusulas abusivas. Nosotros las sabemos, pero lo tiene que dictaminar un juez. Bueno, pues empezaron a ilegalizar, entre comillas, lo que son las hipotecas. Eso hoy por hoy está pasando. Entonces, era un arma y una defensa para todos los afectados que realmente pues, nos dio un poquito de aliento. Entre eso, mientras pasaba eso, nosotros lanzamos una campaña, una iniciativa legislativa popular que solicitábamos 3 cosas: dación en pago, retroactiva, alquiler social y una moratoria de los desahucios. Siempre hemos dicho que estas 3 cosas eran mínimos, es decir, eso no era la solución, ni la panacea para solucionar los problemas hipotecarios, no lo era, pero por lo menos era una manera de empezar a solucionar y por lo menos era algo para sentar y hablar de lo que realmente nos importaba, que era tener un techo sobre nuestras cabezas. Bien, conseguimos 1.492.000 firmas, o sea, una pasada. Pues supongo que casi todos habéis firmado esa iniciativa. Como bien sabéis, entró en el Congreso gracias a un modelo de reivindicación pues, que ha traído sus aquel, que son los scratches, ¿no? ¿Os suena, no? Vale. En aquel entonces, bueno, pues el gobierno nos llamó filoetarras, terroristas, pabildus. Bueno, a mí ya me da igual. Pero claro, ¿qué conseguimos con eso? Pues conseguimos que entrara dentro del Congreso, que por lo menos se debatiera. No dieron una oportunidad, tengo que reconocerlo, porque por la puerta de atrás nos metieron la ley de Guindos 2. Que si la primera era un cachondeo, la segunda era cachondeo y medio. Sí que es verdad que hay cosas que están bastante bien de la ley, no tampoco vamos a engañarnos. Como por ejemplo que los avalistas entran dentro del mismo criterio judicial que el propio hipotecado, por tanto se puedan llegar a salvar. También es cierto que una dación en pago
está contemplada en la nueva ley. Ahora bien, tienes que estar como medio muriéndote de hambre durante 2 años y vivir en unas condiciones específicas y tener la vivienda o la hipoteca en unas condiciones específicas para que te entre la dación en pago. O sea, fácil no es más bien imposible. De hecho, creo que han conseguido, y esto ya me lo estoy inventando, también lo tengo que reconocer, creo que unos 8 o así. Es por ser sarcástica, ¿eh? Supongo que serán más, pero os aseguro que muy pocos. ¿Qué hemos conseguido nosotros? Bueno, pues hemos conseguido un cambio de legislación, que no está mal, aunque no nos guste, pero no está mal. Hemos conseguido que la ciudadanía sepa de lo que estamos hablando, es decir, de dación en pago, de ejecución hipotecaria, de lo que mucha gente no pensaba, incluso yo misma, que cuando tenía problemas con la hipoteca, pues sencillamente entregabas las llaves y ya está. Eso es lo que todos pensábamos. Se supone que vivíamos en un sitio donde había una democracia, había unas leyes justas. Lo que no nos sabíamos es que si no pagabas, no es que encima te pusieran un interés de demora abusivo. No, que eso es lo menos que te pueda pasar. Sino que encima te quitaban la vivienda, te quedabas sin deuda, o sea, te quedabas con una deuda, y embargado para el resto. Y encima ya lo diré, esta deuda se hereda. O sea, encima te quedas así, embargado para los restos. Lo sé porque yo lo soy. Llevo 75.000 euros a Bankia y estoy muy orgullosa de ello. Porque he llegado a un punto que estoy muy orgullosa de ello. ¿Que voy a estar embargada toda la vida? Sí. ¿Que mi hija va a heredar la deuda? No. También. No. También. ¿Que no puedo sacar nada a plazos? También. ¿Que pues si tengo un trabajo me van a embargar? Sí. ¿Que si mi marido encuentra trabajo le van a embargar el sueldo? Sí. Es cierto. Pero claro, todo eso lo que hace es enrabiarte más, meterte en la plataforma y ser un poquito... Tápate los oídos. Cabrón. Ya. ¿Vale? Ni más ni menos. No queda otra. Sinceramente, la situación, la frasecita que le habréis oído hasta la saciedad, esa de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿cuántas veces la habéis oído? O si no, como dijo un director hace poco que fuimos a ver, muy simpático él, porque está en un ERE, dijo algo así como, vamos a ver, yo no he obligado a nadie, nadie va con una pistola a firmar una hipoteca. ¿Te suena? ¿Os suena? ¿A que sí? Claro, vamos a analizar un poco por qué nos metimos en una hipoteca. ¿Os parece? Vale, hace cosa de, ¿cuánto? Más o menos 5 o 6 años, el alquiler estaba paralelo a lo de tener una hipoteca. La típica frase que se decía, ¿para qué te vas a meter en una hipoteca? O sea, en un alquiler, si eso es tirar el dinero. Métete en una hipoteca y así tú estás pagando lo mismo que el alquiler y llegará un momento que el piso será tuyo. Jolines, nos lo montaron genial. Luego íbamos al banco con nuestra nómina, que no es que fuera una cosa bárbara, 1000 euristas si acaso, o íbamos con nuestros 2 sueldos, aquí tienes, no pasa nada, el 80% y si no el 100%. O el 120. Fíjate, pero si me traes una bar, te doy el 120. ¿Y tú te quedabas? ¡Oh! Pues tampoco es tan difícil, ¿no? Vale, claro. En aquel entonces nosotros no sabíamos con quién estábamos firmando. Pero sí que es verdad que, bueno, era una necesidad que teníamos, el de cubrir una necesidad, y que esa necesidad se hacía efectivo cuando entrabas en un banco y te lo daban. ¿Que teníamos culpa? Yo desde luego ninguna. Vosotros no lo sé, pero yo ninguna. Yo accedí a lo que realmente necesitaba, que era una vivienda. Ya que no podía optar de otro modo, porque la legislación no hacía por un alquiler social decente para que los jóvenes pudieran entrar con el 30% de su sueldo, o ayudas para los jóvenes para poder entrar en una vivienda, o viviendas sociales que la ley ya, en la época del señor Franco, ya decía que tenía que haber alquileres sociales, no existían. Pues hombre,
dices, pues me meto en una hipoteca. Ya que fuimos todos en manada. ¡Buah! A ver, ¿qué banco peor? Porque mira que malos, ¿eh? Pues hay otros que les ganan. ¿Vale? Y nos sacamos con esta hipoteca. Y cuando llegamos al notario, que se supone y se presupone que nos va a explicar lo que estamos firmando, el notario, aquel señor ilustre, entramos, nos sentamos, doy fe. ¿Os suena? ¿A que sí? Claro, nos salíamos del notario con nuestras llaves y yo por lo menos miraba hacia atrás y yo decía, acabo de firmar con el mismísimo demonio. Ni más ni menos. Y es así. Porque claro, el notario se supone o se presupone que nos tiene que decir qué cláusula abusiva tiene. Nos tenía que haber dicho cosas como que si tú te quedabas sin pagar a las 3 cuotas, el banco te iba a tirar a ejecución hipotecaria. Nos tendría que haber dicho cosas como que el interés que nos iban a aplicar es abusivo. Eso es lo que nos tenía que haber dicho. Pero es que voy más allá. Cuando registramos nuestra hipoteca en el registro de la propiedad, que recuerdo que nuestro gobernador, madre mía cómo estoy, nuestro presidente es registrador de la propiedad, se supone que 3/4 de lo mismo. Nos tenía que haber comentado cuántos metros habíamos firmado. Nos tenía que haber comentado pues cosas como que la vivienda tiene célula de habitabilidad o no la tiene, o en qué condiciones tiene, o si está embarcada, o si tiene farolillos, o lo que sea. En cambio nos dijeron algo, que levante la mano a alguien que le haya dicho algo, porque a mí no me dijo nada. Claro, mientras tú estás pagando no hay ningún tipo de problema, tú paga y calla. Ahora, cuando ya no puedes pagar una cuota, vale, pues sabéis que esas llamaditas las pagamos nosotros. ¿Sí? ¿A qué mola? Pues aún más. Las cartas que te envían los bancos que te dicen ¡felicidades! Sí, también. Felicidades por tu cumpleaños y cosas así, o que debes no sé qué cuota, o qué interés te han aplicado, o simplemente se acuerdan de tu salud, por no decir otra cosa más fea, también las pagas tú. ¿Ah? Es lo que hay. Pero ellos no van a perder. La banca nunca pierde. Siempre gana. Siempre y cuando no encuentre la plataforma por medio, porque entonces sí que es verdad que le va a costar un poquito más. Vale. Entonces, claro, aquí, en este momento que estamos en ejecución hipotecaria, es cuando empiezan los problemas. Porque te vas enterando cosas como las que he dicho, que tengo cláusulas abusivas. ¿Qué banco creéis que es el que más cláusulas abusivas tiene? ¿No? Santander. Sí. Bankia, ¿no? Santander. Santander. BBV. Ostras. BBVA. Si queréis conocer cualquier tipo de... El BBVA, desde el título, ya es abusiva. esa frase ya es abusiva. Si queréis conocer las cláusulas abusivas, simplemente tenéis que ver una hipoteca de BBVA. Además, son todas tipo, ¿eh? Son todas iguales. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, van A, B, C y tú vas aquí, 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 aquí. ¿Cuántas cláusulas abusivas pensáis que hay? Bueno, que yo, pues simplemente os voy a dar un dato. 35 cláusulas abusivas ya están dichas de que el registrador de la propiedad no las puede poner en la hipoteca. Lo peor es que estas cláusulas se aplican. Aunque no estén inscritas, se aplican. O sea, imaginaros, para que un juez de Bruselas diga que las hipotecas de España simplemente son antiderechos humanos. Para que os hagáis una idea. O sea, lo que quieran. Claro, si nos metemos realmente en lo que significa la situación en la cual estamos, 6,5 millones de parados, esto es cuestión de hacer matemáticas, 6,5 millones de parados, la mitad con una hipoteca, echémosles 3 millones, ¿vale? 3 millones, que aún hoy están pagando sus hipotecas, porque están cobrando el paro, pero cuando dejen de cobrar el paro, ¿qué les va a pasar? Llamadita. A no ser que sean del PP, que a pesar de estar parados siguen pagando sus hipotecas. Eso no se lo creen ni ellos, ¿vale? Claro,
Ante esta situación, la plataforma lo único que puede hacer es rebelarse. ¿Cómo se revela? Bueno, pues se revela de muchas maneras. Una, informando. Esta charla, por ejemplo, es una de esas maneras. Porque cuanto más sepáis vosotros, cuanto más sepamos nosotros, más, tápate los oídos, más putearemos al banco. Ya. Es así. Porque claro, mientras a nosotros nos quitan derechos, educación, sanidad, reforma laboral y todo lo que nos han quitado, que ya veremos si lo recuperamos, ya veremos, a ellos les rescatan con, ya no sé ni cuántos millones. ¿Cuántos llevamos ya? 490.000 millones de euros de reparto. Casi nada. Eso no lo dan a Casi medio ciudadanos millón. y nos cargan. Aunque sea un euro por cabeza. Claro, pero claro, como el gobierno, no este, que también lo hizo, sino el anterior, el de Zapatero, hizo un acuerdo y cambió la Consti. Viva. ¿Y qué hizo con ese cambio? Que antes de pagar nuestros servicios, las pensiones, se pagara la deuda. Pero claro, entro en la deuda. ¿Sabéis lo que es la deuda externa, no? Lo sabéis. Vale. La deuda externa se supone que son las hipotecas, las inversiones y las deudas que pueda llegar a tener por haber pedido un préstamo para poder pagar educación, sanidad y demás. Que eso con el presupuesto se supone que hay que saldarlo. ¿Vale? Bien, ¿qué han hecho estos espabilados? Pues lo que han hecho es coger todas las cajas, todos los bancos y las deudas que tienen todos las han metido a la deuda de todos. Realmente el 80% de la deuda es deuda privada. Y aquí viene una de las preguntas que yo siempre me hago y ya veremos a ver si me la contesta alguien. Porque a mí, cuando yo tengo una deuda con esta señora, por ejemplo, a mí no me viene nadie a pagarle a ella, a mí no me viene nadie. A mí no me viene nadie a devolverme el dinero de mi hipoteca, de mis cláusulas abusivas, de lo que he pagado de más de intereses. Entonces, ¿por qué narices tengo que pagar yo a Botín? ¿Por qué narices le tengo que pagar yo a Goya González y a Bankia? Porque los dejamos. Claro, se deja y no se paga. Claro, sigo un poco más. Para pagar esa deuda, ya no la deuda, sino los intereses de esa deuda, se piden préstamos para poder pagar eso. Claro, si tú pides más para poder pagar, la deuda se hace una bola. De eso sabemos nosotros un poco. Porque ¿cuántos préstamos personales hemos pagado para pagar la cuota? Lo sabemos. Entonces llega un momento que dices, esto no se puede pagar. Yo ya no sé cuántos millones son, pero es imposible pagarlo. Porque es que, que creo que ya son unos 7.000 o 8.000 euros lo que debemos por cabeza. A mí que me pongan boca abajo, porque yo 7.000 euros no tengo. No, yo no tengo. Por tanto, no se puede pagar. Pero, claro, a pesar de que eso lo saben las entidades financieras que no se puede pagar, sabe el gobierno que eso no se puede pagar, claro, ¿qué es lo que hacen? Recortarnos y quitarnos. Nos quitan la vivienda, nos quitan salario, porque si nos bajan salario no podemos pagar la hipoteca. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Porque si ellos nos quitan, nosotros no podemos pagar. Y si nosotros no podemos pagar, la vivienda se queda en el aire. Claro, ¿qué han hecho con todo esto? Inventarse algo de... Vamos, es que son inteligentes hasta para eso. Se han inventado que y el banco mal. El Sareb. Qué mono es. Es una pasada. El Sareb es una gozada. Porque han cogido todos los activos, incluido el Club de Fútbol Valencia. Recuerdo, incluido el Club de Fútbol Valencia. Hoy ha salido a subasta. O sea que nos quedamos sin club de fútbol. Ya nos hemos quedado sin tele. Ahí vamos. O sea, sin tele, sin fútbol. Vamos a hacer cartera, por lo menos. Vale. Pues han cogido todos estos productos tóxicos que les llaman a ellos, como
para que os hagáis una idea. Ese aeropuerto que está en Castellón, que hay tantos aviones, Sí, el que está lleno. el que está lleno, vale, pues como por ejemplo eso, o las autopistas que salieron hace poco en Salvados, También. estas que no pasa ni un puñetero coche, pues cosas así. Vale, pues las han cogido y las han reunido, todas ellas. Yo le he hecho paquete. El Estado ha pagado a las entidades financieras acorde con lo que valía. Y estos señores, ¿qué están haciendo ahora? Venderlo a menos precio. Y lo que resulta de lo que han pagado y lo que han cobrado, eso lo pagamos entre todos. Lo venden al 10% de lo que costó. Yo es que cuando empiezas con números, yo ya me El pierdo. aeropuerto de Ciudad Real costó 1.000 millones y se vende por 100. Para que os hagáis una idea, el resto lo pagamos con nuestra educación, sanidad y demás. Claro, Nos recortan a nosotros solos. ahí estamos. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Quiero decir que sí, la cosa empieza porque no puedo pagar mi hipoteca, pero que vas uniendo uno a uno las cosas y llega un momento que, y tápate los oídos, sí, ¿ya? Vale, que llega un momento que te llenas de convicciones, porque cuando dices, Moni, hijo de puta, ya, ¿me pilláis? Porque para que él tenga su Ferrari, yo me tengo que quedar sin casa. Para que Goya Gozati tenga su langosta todos los días, nosotros tenemos que estar peleando por un derecho básico, que es el derecho a tener una vivienda digna. Lo dice la Constitución, o sea, no lo digo yo. La Constitución. Una cosa que se firmó se firmó en el 78. Yo no la firmé, pero mis padres sí, accedieron a ella y dijeron que sí, porque era algo chulo. ¿Por qué no se cumple? No, no, y lo es, y es. Claro, ¿por qué no se cumple? Es lo único que pedimos. Porque el PP y el PP no quieren. Exacto. ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué? ¿Por qué no gobiernan ellos? ¿Por qué? Porque está Santander. Ni más ni menos. O está el BBVA. El Banco Santander es uno de los bancos ejemplares de España. Que cuando caiga me voy a reír yo. Porque es genial. Él es el primero que dice, es el rey de las verdades a medias, que son peores que las propias mentiras. Él dice, yo no tengo cláusulas abusivas. Y no las tiene. Es que no tiene hipotecas. Santander no tiene hipotecas. Tiene una filial que se llama UCI, que sí tiene hipotecas. Y sí tiene cláusulas abusivas. Si no, que nos lo digan a nosotros. Luego tiene otra filial que hace préstamos personales, que es... Santander Financiero. Exacto, Santander Financiero. Y a partir de ahí tiene como satélites. Entonces sus satélites sí tienen cláusulas abusivas, pero él no. Él no, Botín no. Pero claro, ¿qué hace con el dinero que juega? ¿Cómo gana dinero? Bien, y con esto ya paso luego a la moción. Ya he dicho yo que me enrollo como unas persianas. Bien, el Santander, al igual que el Santander, todos los bancos, ¿vale? Esto es una cosa que hacen todos. Cuando nosotros vamos a poner una hipoteca tan ilusionados, ¿no? Que nos hacen falta 4 chavos, porque realmente son 4 chavos, y vamos allí y te dicen, sí, tú ya estás como unas castañuelas. Bien, pues ellos lo que hacen es crean el dinero. ¿Cómo lo crean? En una bolsa de deuda. Fulanito de tal tiene una deuda con el banco tal. Y con esa deuda, ese dinero ficticio, lo meten en bolsa. Y entonces trafican, porque para mí es un tráfico de deuda, y va fluctuando según la bolsa, el mercado. ¿Vale? Pero claro, ¿dónde invierte Santander? Va, esta os la lanzo a vosotros. Latinoamérica. Sí, puede estar, en alguna empresa puede estar allí. Paraísos fiscales. Paraísos fiscales. Santander fabrica, invierte Bueno, es uno de los mayores evasores de España. en armamento nuclear, en armamento biológico, en transgénicos. O sea, en eso invierte. E invierte en fábricas para que nos maten, encima. Pero es que el más gracioso
y el más irónico de todo esto es el Banco Pastor o el Banco Popular, que ya es lo mismo. El Banco Pastor y el Banco Popular son de la Iglesia. ¿A qué mola? Mola mazo. ¿A qué no sabéis dónde invierte? El rebaño, justamente todo lo contrario, en una empresa llamada Durex. Manda huevos. Ahí está. Por tanto, todo aquello que nos dicen, tanto la Iglesia como en los bancos, de que tenemos que ser buenos, de que tenemos que ser obedientes, de que tenemos que ser no sé qué, de que tal, llega un momento que cuando más sabes, más te choca, porque dices, ¿cómo puede ser que la Iglesia esté en este sentido cuando a nosotros nos está diciendo ni se os ocurra pensar en abortar? ¿Qué dices? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y ahora sí que es verdad que tápate los ojos. Los ojos. Vale. Porque en este momento, yo personalmente no es que les haga un scratch, es que les levanto así el dedo y les digo, mirad, pasad por encima si queréis. Porque ya está bien. Ya está bien. Porque no se puede hacer otra cosa. Ya o salimos a la calle y peleamos, o nos quedamos en nuestra casa que nos degüellen ya directamente. O, y voy a ello, Molines, ¿vale? O empezamos a jugar sus mismas armas. ¿Cuáles son sus armas? La legalidad. Todo hay que ser políticamente correcto, hay que hacerlo todo bien, pues vale, lo hacemos. Para eso hemos hecho una moción. Ayer mismo se presentó en Sagunto. Nuestra intención es que tanto Sagunto, Cap de Morvedre y Puzol sea la primera comarca libre de desahucios. La primera, en toda Valencia. ¿Se conseguirá? Pues sí. Yo lo que se lo pone, sí se puede. Claro que sí. Claro, ¿qué ocurre? Que evidentemente habrá ayuntamientos que nos tuerzan el morro, porque lo hagan. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido que la ciudadanía y todos los grupos políticos sepan de esto. Porque creemos que estos solos no vamos a poder hacerlo. O sea, esto solo no se puede solucionar. Esto tenemos que solucionarlo entre todas y todos. Para ello, hemos hablado con distintos grupos políticos para que presenten esto en los ayuntamientos y aparte vamos a hacer recogida de firmas. ¿Que aquí en Puzol son? Unas 2 o 3 mil. Unas 3.000 firmas. Claro, esto lo podemos hacer de dos maneras. Si encontramos un grupo político que diga estoy a favor y lo presente en el ayuntamiento, pues se va a hacer un grupo de trabajo. ¿En qué consiste este grupo de trabajo? Pues cada miembro de un partido político, junto con servicios sociales, la plataforma de afectados por la hipoteca y todas las asociaciones estarán en alerta máxima constante en el ayuntamiento en el momento en el cual un vecino de Puzol tenga un problema con desahucio, pueda acceder a todo el mecanismo de la plataforma, de abogados y que tenga toda la información necesaria. Que no se vea desamparado. Ese es nuestro objetivo. Que ningún ciudadano esté desamparado. Que lo sepa. Que acuda a la PA, a Pásalo, a la alcaldesa, a servicios sociales, a quien sea. Pero que tenga en todo momento teléfonos y sitios para que pueda hacerlo. Ese es nuestro objetivo. Que no haya ninguna persona que abandone su hogar sin necesidad de hacerlo. Sí, claro. Muy bien. Políticos con mando en plaza, cartera y demás, su presencia aquí, todos los veis, saludarlos. ¿Dónde están? Eso, que no Se les ha invitado a todos, que lo sepáis, decirles que este es el interés que demuestran con los problemas de la gente. Y lo que venimos a presentar hoy aquí, no es ni más ni menos que una serie de medidas, todas legales, que están en manos del ayuntamiento y de la sociedad para evitar la gran parte de los desahucios.
Cuando nosotros paramos un desahucio, no lo hacemos con una varita mágica, lo hacemos con la ley, ¿vale? Y la mayoría de los desahucios, la mayoría se pueden parar. Y lo único que vamos a hacer aquí es recoger una serie de firmas para decirle al ayuntamiento cómo tiene que hacer para ayudar a sus vecinos. Porque además lo pueden hacer. Es tan fácil como el ayuntamiento tiene cuenta en todos los bancos. Si hay un banco en especial que no quiere participar, que va a desahuciar a un vecino, pues oye, o te sientas a negociar o cierro la cuenta. Eso es legal, eso es totalmente legal. Entonces, lo que hay que hacer es forzarles a que defiendan a quien corresponde. Para no enrollarnos más, ¿vale? Deciros que, bueno, si queréis sí, después. Una iniciativa popular es algo que forzosamente tiene que llegar a pleno, ¿vale? Si se reúnen las firmas necesarias, que yo creo que no hay problema porque la mayoría de la gente apoya a la plataforma, evidentemente van a tener que hablar en el pleno públicamente sobre por qué o por qué no ayudan o hacen o dejan de hacer unas cosas tan sencillas y que repercuten tan directamente sobre el bienestar de la población. Entonces, empezamos a leer, os las leemos. ¿Quién quiere empezar a leer? Amparo, por favor. Levántate, ¿eh? La presidenta. ¡Presidenta! 2014, Puzol, Ciudad Libre de Desahucios. Las políticas de vivienda son una garantía de cohesión social en tiempos de crisis. Una crisis que ha conllevado el aumento del paro y con ella miles de personas en una situación límite que les impide cubrir sus necesidades básicas como el pago de su vivienda habitual. Desde que estalló la crisis hasta el día de hoy, el número de ejecuciones hipotecarias en todo el Estado español ha superado las 400.000. En el 2012 se contabilizaron, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 19.324 ejecuciones hipotecarias. Ahora más que nunca son indispensables políticas que den garantías reales a los afectados por una situación de insolvencia de forma inmediata y en el futuro. Las medidas adoptadas hasta el día de hoy han sido insuficientes para resolver o paliar la situación de los deudores hipotecarios. Los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la ciudadanía y conocedores de primera mano de sus problemas, no pueden quedarse de brazos cruzados ante esta realidad. Los y las vecinas de Puzol, que suscriben y por el derecho que conforme nos corresponde al artículo 70 bis de la Ley 7/1985, reguladora de bases del régimen local, dirigimos la presente con el objeto de ejercer la iniciativa popular de petición de una ciudad libre de desahucios. Primero, declarar Puzol ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia, haciéndose público a los medios de comunicación, instituciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos en un plazo no superior a 2 semanas desde la declaración. Segundo, solicitar al Gobierno del Estado que, mediante decreto ley, dictado con carácter de urgencia, deje en suspenso y ordene revisar todos los desalojos en ejecución, derivados de la ley hipotecaria y que afectan a las viviendas habituales o que son primera residencia para la unidad familiar, con copia de dicha solicitud cursada y comunicada de forma pública en un plazo no superior a 2 semanas, dada la actual situación de emergencia social que plantea el asunto en cuestión. Tercero, constituir un grupo de trabajo social antidesahucios, formado por el ámbito político, municipal, sindicatos, las asociaciones vecinales, la plataforma de afectados por la hipoteca PA, Puzol, Pásalo, y movimientos sociales, e invitar, cuando se considere conveniente y así se decida, a técnicos responsables que tengan como objetivos analizar la evolución del tema y proponer medidas a nivel municipal para garantizar el derecho de la vivienda. La participación en el grupo se realizará mediante una persona representante de cada formación, grupo político, sindicato, asociaciones vecinales, PA y movimientos sociales. Los participantes en el grupo tendrán voz y voto. Cuarto,
Modificar las ordenanzas municipales sobre plusvalías, teniendo en cuenta la Ley Real Decreto 6/2012 de 9 de marzo que dictamina en las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del anexo de dicha norma. Tendrá la consideración de sujeto pasivo, sustituto del contribuyente, la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas. Paso a mis compis. Este último punto, ¿vale? Lo que quiere decir es que amparados en la ley hipotecaria última, ¿vale? Las plusvalías que se generan a partir de un lanzamiento o de una dación en pago, ¿vale? Entre nosotros hay familias que están en esa situación. Después de que te echan de tu casa, el ayuntamiento no te pida 3, 4, 5.000 euros, que se los pida al banco, que además les ampara la ley. Quinto, acordar con las direcciones de los bancos y cajas la realización de un censo de viviendas vacías en Puzol, fruto de un impago hipotecario y o proveniente de un desalojo en el plazo de un mes, dada la urgente emergencia social de la situación, y negociar también el resto del parque de viviendas no vendidas, que estén en manos de las entidades financieras, y o que tienen que como titular a personas jurídicas para poder ofrecer estas viviendas en alquiler social asequible, nunca superior al 30% de los ingresos netos de la unidad familiar. Y, en caso de carecer de ingreso alguno, estudiar personalmente cada caso para llegar a recibir una ayuda económica por parte del ayuntamiento, tal y como se viene realizando hasta ahora, y estudiar desde la carga y el uso según las condiciones que marque la ley. Sexto, solicitar en el plazo máximo de 2 semanas a las entidades financieras que operen en Puzol de forma oficial, haciéndose público a los medios de comunicación, instituciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procesos en curso, para poder buscar soluciones alternativas por la intermediación del ayuntamiento. Las entidades financieras deberán contestar en el plazo máximo de 2 semanas desde la entrega de la solicitud, contestación que, igualmente, se hará oficial y públicamente. Séptimo, Séptimo, solicitar a las entidades que van a calcular el pueblo. Ave María Purísima. Amén. Séptimo, solicitar a las entidades financieras que formen parte de la Comisión de Seguimiento de forma oficial y haciéndose público a los medios de comunicación, instituciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos de dicha solicitud. Octavo, ordenar al Departamento Económico del Ayuntamiento de Puzol que dejen de trabajar con entidades bancarias que lleven a cabo desalojos de viviendas a familias con problemas económicos y sean contrarios a la ley. Esto está tachado. ¿Lo tachado no? Progresivamente y en el plazo máximo de 6 meses En la desde la hoja fecha de de verdad, referida, bajo la observación por parte del grupo de trabajo social antidesahucio de su cumplimiento. Noveno, solicitar al juzgado de paz de Puzol y al juzgado de Sagunto y Masamarey que, cuando se encuentren ante un procedimiento de desahucio, que la citación a juicio y la copia de la demanda se acompañen de un folleto informativo de los servicios y programas de asistencia y de vivienda, bien sean de la Administración Autonómica o de la Administración local. Dicho folleto será elaborado consensualmente entre las personas miembros del grupo de trabajo social antidesahucios. Podéis seguir más. Décimo, intervención de manera preventiva cuando una persona se vaya a quedar sin vivienda al no poder pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda y que el juez o jueza que tengan que decidir, así lo veo, tío. Que tenga que decidir el desahucio de personas sin recursos que coordinen con los servicios sociales del ayuntamiento para que evalúen su situación y las alternativas posibles, siendo dicha coordinación inmediata. Décimo primero, crear un grupo de trabajo formado por el área de urbanismo y vivienda, los servicios de intermediación hipotecaria, los servicios sociales municipales y la PAC Puzol Pasarón, para analizar las diversas situaciones generales por los procesos de desalojo
y hacer propuestas concretas de intervención, siguiendo las directrices marcadas por el Grupo de Trabajo Social Antidesahucios y pasando también toda la información a este grupo. También poner en marcha, en un plazo máximo de 2 meses, el servicio de un teléfono gratuito de información y atención para los afectados en proceso de desalojo. Decimos segundo, realizar una campaña de información a la ciudadanía sobre sus derechos en los casos de procesos de ejecución hipotecaria y sobre todo sus derechos de información delante de las entidades financieras en un plazo no superior a un mes desde la fecha de aprobación, dada la situación de emergencia social actual. Decimo tercero, potenciar mediante campañas de difusión las oficinas de mediación hipotecaria y plataformas de afectados por las hipotecas, Papuzol, Pasolo, para atender los casos de procesos hipotecarios. Se materializará la campaña mediante difusión en los medios de comunicación, paneles informativos, etc. Dicha campaña se iniciará en un mes como máximo desde la aprobación. Decimo cuarto, el compromiso de solicitar al IPSA para que continúen las políticas públicas de acceso a la vivienda, poniendo a disposición de la ciudadanía las viviendas de su titularidad, que no estén afectadas por expedientes expropiatorios en curso, en régimen de alquiler social, prioritariamente, creando para ello un listado de dichas viviendas públicamente y en un plazo máximo de un mes. Decimo quinto, el compromiso del área correspondiente del Ayuntamiento de Puzol de poner a disposición pública de la ciudadanía las viviendas de su titularidad para su posible uso en régimen de alquiler social, creando para ello un listado de dichas viviendas en un plazo máximo de un mes. Decimo sexto, solicitar al Gobierno del Estado la modificación de la ley hipotecaria, un cambio de la hermano latinoamericano, escucha muy bien lo que te voy a decir. Palabras sinceras, sin nada